Bienvenidos a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros, donde exploramos las ideas que transforman nuestra forma de ver el mundo. Hoy nos sumergimos en La supraconciencia existe, vida después de la vida, del Dr. Manuel Sanz Segarra, un cirujano que pasó de la certeza del bisturí a la maravilla de lo desconocido. Este libro no es solo un relato sobre experiencias cercanas a la muerte. Es un viaje que combina ciencia, historias humanas y un toque de misterio cósmico. Desde un quirófano en Barcelona hasta las fronteras de la física cuántica, Sanz Segarra nos invita a cuestionar qué significa estar vivos y si la muerte es realmente el final. Prepárate para un resumen que no solo informa, sino que despierta la curiosidad por lo que hay más allá. ¡Empecemos! Capítulo 1. El despertar de un cirujano escéptico. Imagina un quirófano donde el silencio solo es roto por el pitido rítmico de los monitores y el murmullo tenso del equipo médico. En el hospital de Bellvitge, Barcelona, el Dr. Manuel Sanz Segarra, un cirujano digestivo con más de 3 décadas blandiendo el bisturí, era el guardián de la lógica científica. Para él, la vida era un sistema medible. Latidos, presión arterial, oxígeno en sangre. La muerte, un apagón definitivo, sin misticismos ni segundas oportunidades. Pero un día, durante una operación rutinaria, un paciente en paro cardiorrespiratorio regresó de la nada con un relato que hizo tambalear su mundo. Estaba flotando sobre mi cuerpo. Vi todo. El tubo en mi garganta, tu voz dando órdenes y una paz. Una paz que no explican los libros de medicina, le confesó el hombre, con ojos que parecían haber visto más allá del horizonte. Sanz Segarra, hombre de ciencia, criado en la escuela del escepticismo, sintió un escalofrío. ¿Una alucinación por hipoxia? ¿Efectos de la anestesia? No, el relato era demasiado preciso. Detalles del quirófano, conversaciones entre enfermeras, incluso un clip olvidado en una bandeja quirúrgica. Este no fue un caso aislado. A lo largo de los años, otros pacientes narraron experiencias similares. Un túnel de luz, una revisión de su vida como un montaje cinematográfico, encuentros con seres que desprendían amor puro. Estas historias, conocidas como experiencias cercanas a la muerte, ECM, no eran nuevas. El Dr. Raymond Moody las había descrito en 1975 en su libro Vida después de la vida, identificando patrones universales. Separación del cuerpo, paz absoluta, un túnel hacia una luz cálida y un retorno forzado por una misión inconclusa. Pero para Sanz Segarra, leer sobre ello no bastaba. Necesitaba pruebas. Con la curiosidad de un detective y la disciplina de un científico, comenzó a investigar. Documentó casos en su hospital, colaboró con neurólogos y analizó electroencefalogramas. Descubrió algo inquietante. Durante las ECM, pacientes con cerebros clínicamente inactivos, sin flujo sanguíneo ni actividad eléctrica, describían eventos verificables. ¿Cómo? Una paciente relató el color exacto de la bata de una enfermera que entró al quirófano tras su muerte. Otro, un ateo convencido, describió a su abuelo fallecido guiándolo en un paisaje etéreo. Sanz Segarra, con su mente cartesiana, tuvo que admitir lo imposible. La conciencia parecía operar más allá del cerebro, como un radio captando señales de una fuente invisible. Aquí nace el concepto central del libro, la supraconciencia. No es el alma etérea de las religiones, sino una entidad no local, un campo de información que trasciende el cuerpo físico. Sanz Segarra compara el cerebro con un receptor, no un generador. Si apagas el televisor, ¿desaparece la señal? Pregunta con una chispa de ironía implícita. Su transformación personal es el eje del capítulo. De escéptico empedernido a defensor de una verdad que desafía el materialismo. No busca dogmas, busca hechos. Cita estudios pioneros como los de Elisabeth Kubler-Ross
que entrevistó a cientos de pacientes con ECM, y los de Sam Parnia, cuyo proyecto AWARE monitoreó paradas cardíacas, hallando que el 10 a 20% reportaba experiencias lúcidas. También explora neuroimágenes que muestran actividad en el lóbulo occipital durante estas experiencias, incluso en cerebros apagados. El capítulo no solo narra su viaje intelectual, sino que invita al lector a cuestionar. Las ECM no discriminan. Las viven creyentes, ateos, niños, ancianos, en todas las culturas. No son un privilegio de los piadosos ni un delirio de los moribundos. Sansegarra, con un guiño a la paradoja, reflexiona. La ciencia, que me enseñó a dudar de todo, me llevó a creer en lo imposible. Cierra con una promesa. Los capítulos siguientes desentrañarán casos, ciencia y filosofía, para probar que la muerte no es el fin, sino un umbral hacia algo mayor. ¿Y si el miedo a la nada es solo un malentendido cósmico? Este cirujano, que antes cortaba tejidos, ahora corta prejuicios, invitándonos a mirar más allá del bisturí, hacia un universo donde la conciencia danza libre, como una estrella que no se apaga. Capítulo 2. Las fases universales de las ECM. Un mapa del más allá. Imagina un quirófano, donde el silencio solo es roto por el pitido rítmico de los monitores y el murmullo tenso del equipo médico. En el hospital de Bellvitge, Barcelona, el doctor Manuel Sansegarra, un cirujano digestivo con más de 3 décadas blandiendo el bisturí, era el guardián de la lógica científica. Para él, la vida era un sistema medible. Latidos, presión arterial, oxígeno en sangre. La muerte, un apagón definitivo, sin misticismos ni segundas oportunidades. Pero un día, durante una operación rutinaria, un paciente en paro cardiorrespiratorio regresó de la nada con un relato que hizo tambalear su mundo. Estaba flotando sobre mi cuerpo. Vi todo. El tubo en mi garganta, tu voz dando órdenes, y una paz que no explican los libros de medicina. Le confesó el hombre, con ojos que parecían haber visto más allá del horizonte. Sansegarra, hombre de ciencia, criado en la escuela del escepticismo, sintió un escalofrío. ¿Una alucinación por hipoxia? ¿Efectos de la anestesia? No, el relato era demasiado preciso. Detalles del quirófano, conversaciones entre enfermeras, incluso un clip olvidado en una bandeja quirúrgica. Este no fue un caso aislado. A lo largo de los años, otros pacientes narraron experiencias similares. Un túnel de luz, una revisión de su vida como un montaje cinematográfico, encuentros con seres que desprendían amor puro. Estas historias, conocidas como experiencias cercanas a la muerte, ECM, no eran nuevas. El doctor Raymond Moody las había descrito en 1975 en su libro Vida después de la vida, identificando patrones universales, separación del cuerpo, paz absoluta, un túnel hacia una luz cálida y un retorno forzado por una misión inconclusa. Pero para Sansegarra, leer sobre ello no bastaba. Necesitaba pruebas. Con la curiosidad de un detective y la disciplina de un científico, comenzó a investigar. Documentó casos en su hospital, colaboró con neurólogos y analizó electroencefalogramas. Descubrió algo inquietante. Durante las ECM, pacientes con cerebros clínicamente inactivos, sin flujo sanguíneo ni actividad eléctrica, describían eventos verificables. ¿Cómo? Una paciente relató el color exacto de la bata de una enfermera que entró al quirófano tras su muerte. Otro, un ateo convencido, describió a su abuelo fallecido guiándolo en un paisaje etéreo. Sansegarra, con su mente cartesiana, tuvo que admitir lo imposible. La conciencia parecía operar más allá del cerebro, como un radio captando señales de una fuente invisible. Aquí nace el concepto central del libro, la supraconciencia. No es el alma etérea de las religiones, sino una entidad no local, un campo de información que trasciende el cuerpo físico. Sansegarra compara el cerebro con un receptor, no un generador.
Si apagas el televisor, ¿desaparece la señal? Pregunta con una chispa de ironía implícita. Su transformación personal es el eje del capítulo, de escéptico empedernido a defensor de una verdad que desafía el materialismo. No busca dogmas, busca hechos. Cita estudios pioneros como los de Elizabeth Kubler-Ross, que entrevistó a cientos de pacientes con ECM, y los de Sam Parnia, cuyo proyecto AWARE monitoreó paradas cardíacas, hallando que el 10 a 20% reportaba experiencias lúcidas. También explora neuroimágenes que muestran actividad en el lóbulo occipital durante estas experiencias, incluso en cerebros apagados. El capítulo no solo narra su viaje intelectual, sino que invita al lector a cuestionar. Las ECM no discriminan, las viven creyentes, ateos, niños, ancianos, en todas las culturas. No son un privilegio de los piadosos ni un delirio de los moribundos. San Segarra, con un guiño a la paradoja, reflexiona. La ciencia, que me enseñó a dudar de todo, me llevó a creer en lo imposible. Cierra con una promesa. Los capítulos siguientes desentrañarán casos, ciencia y filosofía, para probar que la muerte no es el fin, sino un umbral hacia algo mayor. ¿Y si el miedo a la nada es solo un malentendido cósmico? Este cirujano, que antes cortaba tejidos, ahora corta prejuicios, invitándonos a mirar más allá del bisturí, hacia un universo donde la conciencia danza libre, como una estrella que no se apaga. Capítulo 3. La física cuántica. El puente entre ciencia y espíritu. Adéntrate en el mundo de la física cuántica, donde las reglas del universo parecen escritas por un guionista con una imaginación desbordante. El doctor Manuel Sanz Segarra, dejando momentáneamente su bata de cirujano, se pone la gorra de explorador cósmico para guiarnos por un terreno donde las partículas no se comportan como bolas de billar, sino como bailarinas en un vals de probabilidades. Aquí, la supraconciencia encuentra su fundamento, no en la fe ciega, sino en la lógica de un universo que juega a los dados, como si Einstein, con su famosa frase, se hubiera quedado corto. Este capítulo une el bisturí con los quarks, tejiendo un puente entre la ciencia y ese misterio que llamamos espíritu, con un estilo que hace que lo complejo parezca un relato de aventuras. El modelo clásico de Newton y Descartes pintaba la realidad como un reloj predecible, átomos sólidos, causas y efectos en línea recta. Pero la física cuántica dinamita esa idea. Sanz Segarra explica que los electrones no giran como planetas, sino que existen en superposiciones, ocupando múltiples estados hasta que alguien los observa. El entrelazamiento cuántico es la joya de la corona. Dos partículas, separadas por años luz, reaccionan al unísono, como si compartieran un chat instantáneo cósmico. El doctor aplica esto a las experiencias cercanas a la muerte, ECM. La conciencia, liberada del cuerpo, actúa como un campo no local, captando información más allá de las barreras físicas. ¿Cómo explica sino que un paciente vea una conversación en el pasillo del hospital mientras su cerebro está plano? Es como si la mente, sin el filtro del cerebro, se conectara a un wifi universal. Sanz Segarra no se lanza al vacío sin red. Cita el experimento de Alain Aspect de 1982, que demostró el entrelazamiento cuántico, probando que las partículas pueden comunicarse instantáneamente, desafiando la velocidad de la luz. También menciona a Dean Radin, cuyos estudios en parapsicología sugieren que la conciencia humana puede influir en eventos a distancia, como si nuestras mentes fueran nodos en una red biofotónica. El colapso de la función de onda, otro concepto clave, implica que la realidad se decide al ser observada. En las ECM, sin el cerebro limitando la percepción, la supraconciencia accede al campo akáshico, un archivo holográfico donde cada evento del universo está grabado. Sanz Segarra, con una chispa de ingenio, lo compara con hackear el código fuente de la existencia,
donde cada vida es un programa en ejecución. No esquiva las críticas. Los escépticos argumentan que la cuántica no prueba la existencia del alma, y tienen razón en que no hay un veredicto final. Pero el doctor contraataca. La materia es 99,9% vacío energético, un baile de ondas en el efecto Casimir. Si el cerebro no genera la conciencia, sino que la canaliza, las ECM son la prueba de que seguimos conectados tras el apagón. Estudios neurocientíficos, como los de Hameroff y Penrose, sugieren que los microtúbulos neuronales podrían ser puentes cuánticos, explicando picos de actividad gamma en meditadores profundos o en ECM, similares a estados de hiperlucidez. Sans Segarra desmonta el materialismo. Si el cerebro produce la mente, ¿por qué hay percepciones lúcidas en cerebros sin actividad eléctrica? El capítulo no solo es un tratado científico, es una invitación a repensar nuestra existencia. Si somos ondas en un océano cuántico, el ego es solo espuma temporal. El doctor, con un toque de humor implícito, evoca a Schrödinger y su gato. Vivo o muerto, ambos hasta que el universo te mire. Así es la supraconciencia, eterna en su superposición. Cierra con un desafío. Vivir alineados con esta verdad no es misticismo, sino lógica. Si la muerte es solo un cambio de fase, ¿por qué no empezar a vibrar en la frecuencia del amor y la empatía ahora? Este puente entre ciencia y espíritu no divide. Invita a cruzar hacia una vida más plena, donde cada decisión resuena en el cosmos. Capítulo 4. Casos reales que desafían la incredulidad. El enigma de María. Si la ciencia es un rompecabezas, los casos reales que el doctor Manuel Sans Segarra presenta en este capítulo son piezas que no encajan en el tablero materialista. En el corazón del hospital de Bell Beach, donde el olor a antiséptico y el zumbido de los monitores reinan, un caso cambió para siempre la perspectiva del cirujano. El de María, una paciente que, tras una hemorragia masiva, entró en paro cardiorrespiratorio. Durante 10 minutos, su corazón se detuvo, su electroencefalograma mostró una línea plana y el equipo luchaba por traerla de vuelta. Al despertar, María soltó una frase que congeló la sala. Vi un zapato de tenis rojo, sucio, en el alféizar de la ventana de la sala de recuperación. Nadie lo había mencionado, pero una enfermera, incrédula, comprobó. Allí estaba, un zapato olvidado, fuera del alcance visual de la camilla. ¿Coincidencia? Sans Segarra no lo cree. Este caso, inspirado en clásicos como el de Raymond Moody, pero anclado en la experiencia directa del doctor, es un ejemplo de veridicalidad, percepciones verificables durante un estado de muerte clínica. María no solo describió el zapato, sino también el aroma del desinfectante, las risas nerviosas de las enfermeras y el sonido exacto del desfibrilador. Sans Segarra, testigo de primera mano, aplicó su rigor científico. Interrogó a María con neutralidad, corroboró con el personal y descartó influencias externas como medicación o sugestión. Su conclusión, la conciencia de María, operó fuera de su cuerpo, captando detalles imposibles desde su posición física. Este no es un relato aislado. El doctor recopiló casos similares. Un niño de 7 años, rescatado de un ahogamiento, describió a su madre rezando en la sala de espera, incluyendo el color de su bufanda. Un empresario en coma inducido relató diálogos con parientes fallecidos, revelando secretos familiares que luego se verificaron. Sans Segarra analiza patrones. El 80% de los sobrevivientes de ECM reporta cambios profundos, menos miedo a la muerte, más empatía, vidas reorientadas hacia el propósito. Cita estudios de la International Association for Near-Death Studies, IANDS, que documentó miles de casos con transformaciones consistentes. Introduce un matiz fascinante. No todas las ECM son luminosas. Algunas, como la de un paciente que experimentó un vacío oscuro, son aterradoras, pero incluso estas catalizan crecimiento,
como si el universo usara el contraste para enseñar. El doctor conecta esto con la física cuántica. La supraconciencia, libre del cerebro, accede a un campo de información colectiva, como un archivo cósmico donde todo está entrelazado. Refuta objeciones con datos. La hipoxia no explica percepciones precisas, y las alucinaciones no producen recuerdos verificables. Compara las ECM con sueños lúcidos, pero con una diferencia. Los sueños no predicen el futuro, ni describen eventos reales a distancia. Sansegarra, con un guiño a la ironía, reflexiona. Un zapato sucio convenció a un cirujano. ¿Qué más necesitamos para replantear la realidad? El capítulo no solo presenta casos, es un desafío al lector. Si la conciencia sobrevive al cuerpo, ¿qué excusa tenemos para no vivir con autenticidad? María y otros no son anomalías, son grietas en la fachada del materialismo, invitándonos a mirar por ellas. El doctor cierra con una pregunta que resuena. Si un instante al borde de la muerte puede transformar una vida, ¿por qué esperar a estar al borde para cambiar? Capítulo 5. Más allá del bisturí. Testimonios que transforman. El doctor Manuel Sansegarra nos lleva ahora más allá del quirófano, donde los testimonios de experiencias cercanas a la muerte, ECM, no solo desafían la lógica, sino que redibujan vidas enteras. En este capítulo, el cirujano barcelonés abre un abanico de historias que, como piezas de un mosaico, muestran cómo las ECM trascienden culturas, creencias y contextos, dejando huellas imborrables en quienes las viven. No se trata solo de vislumbrar el más allá, es un despertar que transforma el más acá, como si el universo entregara un mapa para vivir con mayor propósito. Con su bisturí de precisión narrativa, Sansegarra presenta casos que no solo intrigan, sino que invitan a replantear qué significa estar vivo. Consideremos a Pedro, un ateo empedernido que colapsó por un infarto en plena reunión de trabajo. Durante su paro cardíaco, experimentó algo que sacudió su mundo materialista. Entré en una biblioteca infinita, donde cada libro era una vida posible, llena de elecciones que no tomé. Al volver, Pedro no se convirtió en un místico de túnica, pero sí en alguien más humilde. Cambió su obsesión por el éxito por la donación de órganos, como si el universo le hubiera susurrado: si la muerte no es el fin, ¿qué estás esperando para dar? Luego está Ana, una sobreviviente de cáncer que, en su ECM, se encontró con su abuelo fallecido. Elige el amor, no el rencor, le dijo en un paisaje de luz dorada. Ana despertó, sanó su relación con su familia y, contra todo pronóstico, entró en remisión. ¿Milagro? ¿Placebo cósmico? Sansegarra no lo sabe, pero apunta que el 95% de los casos estudiados por la International Association for Near-Death Studies, IANDS, reporta una pérdida radical del miedo a la muerte y un giro hacia la empatía. El doctor amplía el horizonte con historias globales. Helene, una georgiana que sufrió un accidente automovilístico, describió el quirófano desde una perspectiva aérea, incluyendo el color del bolígrafo en el bolsillo de un médico. Jesús, un emprendedor mexicano, vio en su ECM a un guía que le mostró el impacto de sus decisiones egoístas. Al regresar, vendió su empresa y priorizó a su familia, como si hubiera recibido un memorándum del cosmos. Sansegarra analiza estos cambios. Las ECM no convierten a las personas en santos, pero sí en versiones más auténticas de sí mismas. Cita estadísticas. De 4.000 casos documentados por IANDS, el 80% reporta una reducción del materialismo y un aumento de la espiritualidad no dogmática. Desde la psicología, explica que el ego, esa voz que nos ata a lo trivial, se disuelve en la supraconciencia, dejando espacio para un núcleo de amor y conexión universal. No todo es luz y armonía. Algunas ECM son oscuras, con sensaciones de vacío o aislamiento, pero incluso éstas transforman. Un paciente, tras experimentar un abismo frío,
dejó su adicción al alcohol, como si el contraste le hubiera mostrado el valor de la vida. San Segarra conecta esto con la física cuántica. La supraconciencia accede a un campo de información donde pasado, presente y futuro coexisten. Con un toque de humor implícito, compara las ECM con una actualización de software vital. El ego se reinicia, los bugs del rencor se parchean. Refuta a los escépticos. Las alucinaciones no generan cambios tan profundos ni percepciones verificables, como el caso de un niño que vio a su hermano discutiendo con un médico en otra sala. El doctor también explora el impacto cultural. En India, las ECM suelen incluir figuras mitológicas. En Occidente, seres de luz. Sin embargo, el mensaje es universal. Vive con propósito. El capítulo cierra con una reflexión poderosa. Las ECM no son solo anécdotas, son un llamado a la acción. Si la muerte es un umbral, no un fin, ¿por qué postergar el perdón, el amor o la valentía? San Segarra, con un guiño a la paradoja, sugiere: en un mundo de ruido, las ECM son un silencio elocuente. Escúchalas y quizás encuentres tu propia biblioteca infinita. Este capítulo no solo relata historias, es un espejo que pregunta: ¿qué harías si supieras que tu conciencia es eterna? Capítulo 6. La supraconciencia en acción. Acceso en vida. No hace falta rozar la muerte para tocar lo eterno. La supraconciencia está al alcance de todos, aquí y ahora. En este capítulo, el Dr. Manuel San Segarra cambia el bisturí por una linterna, iluminando prácticas que permiten conectar con esa chispa cósmica sin necesidad de un paro cardíaco. Es como si el universo hubiera dejado la puerta entreabierta, y el doctor nos enseña a colarnos por la rendija. Con un enfoque práctico y respaldado por ciencia, explora cómo la meditación, la visualización y otras técnicas pueden replicar estados similares a las experiencias cercanas a la muerte, ECM, abriendo una ventana a la supraconciencia en la vida cotidiana. San Segarra comienza con la meditación mindfulness, que induce ondas teta en el cerebro, similares a las detectadas en ECM. Estudios de neurocientíficos como Andrew Newberg muestran que meditadores avanzados experimentan estados de unidad y trascendencia, como si desconectaran el ego y sintonizaran una frecuencia universal. El doctor describe ejercicios simples. Enfócate en la respiración, silencia los pensamientos y deja que la mente se expanda como un lago en calma. No es magia, es neurobiología con un toque de infinito. Explica con un guiño implícito. También explora la visualización guiada, donde imaginar un encuentro con un ser de luz o un paisaje sereno puede replicar la paz de una ECM. Un caso ilustra esto. Una paciente con ansiedad crónica, tras practicar visualizaciones diarias, reportó sueños lúcidos donde dialogaba con su yo superior, reduciendo su estrés drásticamente. El capítulo se sumerge en tradiciones espirituales que, sin saberlo, han accedido a la supraconciencia durante siglos. Yogis tibetanos, mediante meditación profunda, alcanzan estados de viaje astral que recuerdan a las ECM. San Segarra cita a Stuart Hameroff, quien postula que los microtúbulos neuronales actúan como antenas cuánticas, conectando la mente con un campo universal. Esto no es esoterismo, es ciencia de vanguardia. Experimentos con escáneres cerebrales muestran picos de actividad gamma en meditadores, similares a los de pacientes en ECM, sugiriendo que la supraconciencia es accesible sin morir. El doctor también menciona prácticas como el yoga nidra o la oración contemplativa, que disuelven las barreras del ego y permiten atisbos de eternidad. Pero no todo es fácil. San Segarra advierte: el ego es un adversario tenaz, como un niño caprichoso que no quiere ceder el control. Entrenar la mente requiere disciplina, como un atleta preparando una maratón. Compara el proceso con afinar un instrumento para tocar la sinfonía del cosmos. Los beneficios son tangibles,
reducción de ansiedad, mayor claridad en decisiones, incluso sanación emocional. Un ejemplo, un ejecutivo que, tras practicar meditación guiada, resolvió un conflicto familiar que llevaba años enquistado, como si hubiera accedido a una sabiduría más allá de su experiencia. El doctor conecta esto con la física cuántica, la supraconsciencia. Es un campo de información no local, donde las respuestas ya existen, esperando ser sintonizadas. No faltan las críticas. Los escépticos dirán que son efectos placebo, pero San Segarra contraataca. Los placebos no generan cambios estructurales en el cerebro ni percepciones verificables. Cita un estudio de la Universidad de Wisconsin, donde meditadores mostraron mayor densidad en la corteza prefrontal asociada con la empatía y la resiliencia. El capítulo cierra con un llamado. No esperes una ECM para conectar con tu esencia. Practica, experimenta, vive como si cada día fuera una oportunidad de ensayar para lo eterno. Con un toque de humor, San Segarra sugiere: si la muerte es un upgrade, la vida es el beta testing. ¿Por qué no empezar a debuguear ahora? Este capítulo no es solo un manual, es una invitación a abrir la puerta del más allá sin dejar el más acá. Capítulo 7. Conclusiones. Hacia una vida sin miedos. En este capítulo final, el Dr. Manuel San Segarra teje los hilos de su exploración, uniendo los puntos entre ciencia, experiencias humanas y la promesa de una vida liberada del temor a la muerte. Como un cirujano que cierra una incisión, el autor no solo resume su viaje desde el escepticismo hasta la defensa apasionada de la supraconsciencia, sino que lanza un desafío al lector. Si la muerte no es el fin, sino un umbral, ¿cómo deberíamos vivir hoy? Este capítulo no es un adiós, sino una invitación a abrazar la existencia con valentía, amor y un propósito renovado, todo ello respaldado por los casos, la física cuántica y los testimonios transformadores que han desfilado por las páginas anteriores. San Segarra comienza recordando su punto de partida, un quirófano donde la vida se medía en latidos y la muerte era un silencio irrevocable. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, rompieron ese paradigma, mostrando que la conciencia persiste más allá del cuerpo, como un río que fluye incluso cuando el cauce se seca. Los casos, como el de María y su zapato rojo, prueban que la supraconsciencia capta detalles verificables, desafiando las explicaciones materialistas. La física cuántica, con su entrelazamiento y su realidad no local, ofrece un marco teórico. La mente no está confinada al cerebro, sino que es un campo que vibra en el tejido del cosmos. Los testimonios de transformación, Pedro, Ana, Helene, demuestran que las ECM no solo revelan un más allá, sino que reconfiguran el más acá, empujando a los sobrevivientes a vivir con menos ego y más corazón. El doctor refuta a los escépticos con datos sólidos. Estudios como los de Pim Van Lommel y Sam Parnia muestran que el 10 a 20% de las personas en paro cardíaco experimentan ECM lúcidas, con percepciones imposibles según la neurociencia tradicional. La hipoxia o las alucinaciones no explican detalles como objetos vistos desde perspectivas imposibles o secretos familiares revelados. San Segarra también subraya el impacto universal de las ECM. No importa si eres ateo, budista o católico, el túnel, la luz y el amor trascienden culturas. Con un toque de ironía implícita, compara la resistencia científica al cambio con cirujanos que se niegan a usar guantes estériles porque siempre se hizo así. La ciencia, recuerda, evoluciona, y la cuántica es la nueva frontera que abraza lo que antes parecía místico. Pero este capítulo no se queda en la teoría. San Segarra nos lleva al terreno práctico. Si la supraconsciencia es eterna, el miedo a la muerte es un malentendido. Las ECM enseñan que cada acto,
un perdón, una sonrisa, un error, resuena en el tapiz cósmico. Cita a la psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, quien afirmó que la muerte es una transición hacia un estado de mayor amor. El doctor lo lleva más lejos. Vivir sin miedo no significa ignorar la muerte, sino abrazar la vida con urgencia. ¿Por qué posponer esa llamada a un amigo, esa disculpa pendiente, ese sueño aparcado? Las prácticas como la meditación y la visualización, exploradas en el capítulo anterior, son herramientas para conectar con esa supraconciencia ahora, sin esperar un paro cardíaco. El capítulo también aborda implicaciones éticas y sociales. Si todos somos parte de un campo unificado, como sugiere la cuántica, el daño a otro es daño a uno mismo. Sansegarra invita a construir comunidades basadas en la empatía, no en la competencia. Con un guiño juguetón, evoca: si la muerte es solo un hasta pronto cósmico, ¿por qué no ensayar el papel de héroe en esta vida? No promete respuestas definitivas. La ciencia aún no ha descifrado el misterio final, pero insiste en que las ECM son un faro. La conciencia no muere, y el amor es su idioma universal. Cierra con una reflexión personal. Su viaje como cirujano le enseñó que salvar cuerpos no basta si no se salva el alma, o, mejor dicho, la supraconciencia. Nos deja con una pregunta que resuena como un eco estelar. ¿Qué legado dejarás en el gran tapiz del universo? Este capítulo no es un punto final, sino una puerta abierta a una vida donde el miedo cede paso a la maravilla, y cada día es una oportunidad para alinear el corazón con el infinito. Conclusión. La supraconciencia existe, nos deja con una idea poderosa. La muerte no es un punto final, sino un umbral hacia algo mayor. El Dr. Sansegarra, con su rigor científico y su narrativa cautivadora, nos muestra que las experiencias cercanas a la muerte no son delirios, sino ventanas a una conciencia que trasciende el cuerpo. Desde casos como el de María hasta las ideas de la física cuántica, este libro desafía el miedo a lo desconocido y nos invita a vivir con propósito. Nos recuerda que cada acto de amor, cada decisión valiente, resuena en un universo interconectado. Si la supraconciencia es eterna, ¿por qué no empezar a vivir como si cada día fuera una oportunidad para dejar un legado cósmico? Y así llegamos al final de este fascinante viaje por la supraconciencia. Existe en Resúmenes de Libros. Esperamos que este resumen te haya inspirado a mirar la vida y la muerte con nuevos ojos. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Comparte en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia que desafíe la lógica o cambiado tu perspectiva sobre la vida? Nos encantaría leerte. Nos vemos en el próximo resumen, donde seguiremos explorando ideas que despiertan la mente y el corazón. Hasta pronto.